En Génesis Rural vamos a recibir al presidente de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de España, UPA, Lorenzo Ramos, para conversar sobre las protestas que están habiendo en Europa, marchas tanto en Francia como en España, contra la Unión Europea. ¿Cuál es el fundamento de esta protesta, Lorenzo? Buenas tardes. Los agricultores en España y en la Unión Europea están pasando por una situación muy difícil, sobre todo con las últimas reformas de la política agraria comunitaria, que tiene unas exigencias medioambientales que son muy difíciles de cumplir y que están haciendo que en muchos casos tengamos que dejar tierras de barbecho y que desde luego es imposible que podamos al final sacar una rentabilidad en nuestras explotaciones. Por lo tanto, lo que ha hecho la última reforma de la política agraria comunitaria es llenarnos de más burocracia, de más complicaciones y desde luego a partir de ahora del 2024, que es cuando ya se empieza a aplicar con toda la norma, pues es imposible cumplirla. Y a ello se suma pues que la verdad es que en muchos casos los agricultores y los ganaderos estamos percibiendo unos precios por debajo de lo que nos cuesta producir. En los últimos años se han incrementado tremendamente los costes de producción y sin embargo en muchos casos pues las grandes cadenas de distribución, la industria, pues no repercuten a los agricultores y a los ganaderos en los precios que tienen que percibir para que puedan hacer frente en sus explotaciones a la situación que se está viviendo. Y en el caso particular de España, además, estamos pues pasando una gran sequía que ha afectado a la mayor parte de los sectores agrícolas y ganaderos de nuestro país. Esto ha ocasionado grandes pérdidas. Es cierto que ha habido algunas ayudas por parte del Ministerio de Agricultura de España, pero necesitamos que todas las administraciones, tanto la Unión Europea como también las comunidades autónomas tienen muchas competencias en el sector agrario, porque también pongan ayudas para ayudar a los agricultores y los ganaderos afectados. ¿Y qué es lo que sostienen ustedes respecto a la normativa que plantea Unión Europea, sobre todo? Nosotros creemos que la Unión Europea tiene que flexibilizar las normas, que se han aprobado una reforma que se estuvo, digamos, discutiendo y negociando, pues antes de que tuviéramos una pandemia en todo el mundo, antes de que tuviéramos las crisis provocadas por la guerra de Ucrania y de Israel y otros conflictos que hay a nivel mundial, que están dificultando el trabajo de los agricultores y los ganaderos. Yo creo que la Unión Europea tiene que saber que los agricultores y los ganaderos somos absolutamente necesarios y lo hemos demostrado precisamente cuando llegó el momento que no hubo escasez de alimentos y estuvimos ahí dando la cara. Sobre todo el modelo de agricultura y ganadería familiar, que es el mayoritario que hay en España, en la Unión Europea y demás. Y por lo tanto lo que tienen que hacer es flexibilizar, tienen que adaptarse a la situación que ahora mismo hay y saber que necesitamos producir y no se pueden poner tantos impedimentos. Nosotros somos los primeros interesados en cuidar el medio ambiente y la sostenibilidad. Somos los primeros afectados por el cambio climático, somos los primeros que lo sufrimos, pero tampoco se pueden hacer barbaridades en estos momentos e intentar poner normas que los agricultores y los ganaderos no podamos cumplir. Lorenzo, ¿y qué piensan ustedes acerca de esta parte de América, de Uruguay, Paraguay, Argentina, del Mercosur, en su conjunto Brasil también, de los productores de aquí y sobre todo lo que tiene que ver con el acuerdo Mercosur-Unión Europea que se está hablando tanto? ¿Están de acuerdo con que se firme ese tratado? Nosotros, con respecto al tema de acuerdo que tiene la Unión Europea con países terceros, como pudiera ser el acuerdo que se pretende firmar con Mercosur, pues bueno, sabemos que son siempre acuerdos que van a poner pues dificultades a la producción de ciertos sectores en la agricultura y en la ganadería de la Unión Europea. Pero entendemos que esos acuerdos pues se tienen que hacer porque en unos casos nos interesan a nosotros también para exportar y en otros casos pues tendremos que ser nosotros los que exportemos o los que importemos. Pero lo que sí pedimos es que los acuerdos que se firmen por parte de la Unión Europea con terceros países sean acuerdos que queden muy claros
que lleven un compromiso no solamente de las cantidades y de los productos y de los precios que se tienen que establecer en los aranceles que se establezcan, sino que además pues se tenga en cuenta los modelos de producción que cada uno tenemos para que no sea pues una competencia desleal entre unos y otros. En estos momentos tenemos acuerdos con terceros países de la Unión Europea, con otros países del mundo, donde resulta que a nosotros en la Unión Europea se nos exige pues una serie de prácticas de producción con la no utilización de ciertos productos fitosanitarios, de fertilizantes y demás, que luego en otros países sí que se permite. Entonces, si hablamos de seguridad alimentaria, tenemos que exigir los mismos criterios en todos los sitios. Y en ese sentido, creemos que se tiene que ser tajante. La calidad de los alimentos tiene que ser la misma, se produzcan en la zona del mundo donde se produzcan. Y luego lo que pretendemos es que esos acuerdos se cumplan al 100%. No puede ser que se firmen acuerdos, como en el caso de España o de la Unión Europea, que se han firmado, sobre todo en temas de hortalizas y de frutas, con países como Marruecos, donde resulta que al final no se cumplen los cupos de entrada, no se cumplen los precios, y desde luego ahí hay una competencia desleal que venimos denunciando, como también en producciones de cítricos procedentes de Sudáfrica, que vienen en algunos casos con enfermedades que aquí pues la verdad nos está generando un problema grave. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos a los acuerdos porque sabemos que son necesarios, pero tiene que haber absolutamente transparencia, se tienen que cumplir al 100% y desde luego las normas de producción tienen que ser las mismas en todos lados. Lorenzo Ramos, presidente de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de España, gracias por su tiempo con Génesis Rural.